bueno saludarle. Otra vez aquí, sirviendo al Señor, compartiendo su palabra, compartiendo acerca de sus verdades para aplicarlas en nuestra vida. Amén. Amén, amén. Saludo a la gente que está conectada a través de las redes. Hola, ¿cómo están? Pastor Marco Ponce, copastor de esta iglesia, de esta congregación, encantado de servirles. Quería recalcar el evento que empieza a partir de este miércoles temático. Los miércoles anteriores, las 6 sesiones de Magia del Éxito estuvieron espectaculares. Mucha gente pudo aplicar porque era un material muy práctico para nuestra vida y de verdad, ya yo había hecho ese taller otras veces, pero siempre hay algo nuevo que reforzar. Igualmente seguimos en esa misma tónica, cosas prácticas. Esta vez va dirigido a la familia. En alianza con el Ministerio de Familia de nuestra iglesia estamos desarrollando ese tema. Construyendo una familia feliz. Y así inicia, ¿ok? Pero yo quisiera que vieran los temas y que entendiéramos que esto es no solamente para nuestra congregación. Es dirigido a todo público, creyente y no creyente. Casado, divorciado, en conflicto, separados, solteros, viudos, arrejuntados. Se lo dijo él. Políganos, eso no. Bueno, también traigan, ¿verdad? Porque necesitan saber acerca de las verdades de la familia, cuando el amor se apaga, por qué es lo que hace que el matrimonio se deteriore. Ella y él, comprendiendo nuestras diferencias, saben que el hombre y la mujer fueron creados de formas diferentes, hay diseños diferentes. Y si no comprendemos esas diferencias, siempre vamos a estar esperando del otro lo que yo haría. ¿Ah? ¿Había pensado en eso alguna vez? ¿Qué otros temas tenemos? La segunda parte de ella y él, ese tema es un poquito más extenso, requiere de 2 partes. Comprendiendo nuestros roles, hay un diseño, el matrimonio tiene un diseño que Dios estableció. Y si usted no conoce el diseño, posiblemente haga mal uso de esta bendición que es el matrimonio. Y en ese sentido, hay una sesión que comprende, que habla de nuestras diferencias, comprendiendo nuestros roles, orgullo y egoísmo, raíces de nuestros conflictos, para estudiar con detalle esos temas, mejorando la comunicación, y bueno, temas y temas, pero por favor no se lo pierdan. Y si por casualidad usted dice, no, me perdí la primera, ya no puedo ver la segunda, no, ningún tema prela al otro. Pueden venir a cada uno de los temas, vengan con sus esposos, con sus esposas, y va a ser de bendición para todos. Amén. 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 Bueno, espero verlos a todos acá. Hoy vamos a avanzar en el Evangelio de Lucas, una vez más, el capítulo 9, ¿ok? Les informo que quisiera que oraran por mí, por mi familia. Estaré saliendo de viaje el jueves 20 de marzo para España. Voy con mi hija mayor, que no está aquí. La que no está aquí, con ella. Y quedan aquí en Venezuela mi esposa y mis otras 2 hijas. Por favor, oren por nosotros para que el Señor provea para este viaje. Este viaje ha sido Él el que lo ha dispuesto y bueno, estamos expectantes a ver qué es lo que Dios quiere. Una de las cosas que voy a hacer allá es asistir a la cita de la visa americana, ¿ok? En Madrid. Y bueno, he leído ahorita últimamente unas noticias. ¿Ah? Sí, pero bueno, el Señor, realmente este viaje, les confieso testimonio, sí, este viaje estaba cancelado. Este viaje yo dije, nada, esto no voy a poder hacer, no va a poder ser. Y en enero Dios proveyó unas super ofertas y después proveyó a alguien que dijo, tranquilo, después arreglamos. Y bueno, por fe, si lo de Corea fue también por fe, esto también va a ser por fe y bueno, Dios orará. Les pido sus oraciones en esto. La semana que viene les anuncio que nos va a estar acompañando acá nuestro hermano Jeremías Viera. ¿Recuerdan quién es Jeremías Viera? Los que lo conocen. Bueno, él fue pastor de la iglesia Manantial allá en el estado Bolívar, en
El Dorado. Y se vino a Venezuela el año pasado, el año antepasado, a Valencia. Mira, pero ¿sabes algo? Sí, me equivoqué, ciertamente, pero cuando tú estás allá, tú te sientes que estás en otro país, porque la economía es diferente, el movimiento es diferente, la gente es diferente, de verdad. Y es por eso que es lo que dije. Pero sí, se vino a Valencia el año antepasado y está aquí apoyando, siendo parte del grupo director de la iglesia de San Diego, Altares de Adoración, y tendremos la bendición de la semana que viene, él estará compartiendo la palabra del Señor. ¿Sí? Estamos muy contentos con eso. Creo que nos va a estar hablando acerca del libro de Efesios, o el tema está basado en el libro de Efesios. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 9 del libro de Lucas, vayan si quieren abriendo sus Biblias. Y este capítulo 9 es el capítulo donde se narra, es donde se está desarrollado el desenlace del ministerio de Jesús. Aquí lo que pasa de aquí en adelante, todas las narraciones, los hechos, las enseñanzas, están basados aproximadamente en los últimos 6 meses de su ministerio. ¿Ok? Jesús estuvo con nosotros de manera física 3 años y medio. Y los últimos 6 meses de este ministerio están desarrollados en estos 9. La mayoría de los evangelios están desarrollados así. Hablan del inicio del ministerio de Jesús y después hablan de los últimos meses del ministerio de Jesús. De hecho, si podemos ver, se expresa en este capítulo 9, en el versículo 51, cuando ya se nombra el tiempo cumplido para que el Señor ascienda. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces aquí donde ya viene como el desenlace, la etapa cumbre del ministerio del Señor. De hecho, los 4 evangelios están más o menos estructurados de esta forma, para que lo sepan. Juan nos dice que obviamente en los evangelios no está escrito todas las vivencias de Jesús, ni los 3 años y medio. Juan lo expresa de esta forma, mire cómo dice el evangelista, en el evangelio de Juan, capítulo 21. Hay también, capítulo 21, versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué les parece? Entonces lo que tenemos realmente aquí es un muy sintetizado resumen de la vida de Jesús, pero súper valioso. Tenemos lo necesario para poder conocerle y vivir nuestra vida cristiana. Vamos a leer los versículos que corresponden el día de hoy. Lucas 9, versículos del 1 al 6, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Acompáñenme en una oración y vamos a poner esto en manos del Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. Tú conoces nuestro corazón, sabes lo que hay, Señor. Si hay algo que en este momento, Señor, cause alguna distracción en nuestra atención hacia ti, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en eso, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a escuchar tu palabra, a escuchar tu enseñanza.
Entendemos que la vida eterna es que te conozcamos a ti, Señor, y queremos conocerte. Hoy estamos aquí porque queremos conocerte en un acto de adoración, entendiendo que tú eres Dios, que eres Rey, que eres todopoderoso, Señor. Límpianos de la maldad, Señor, que ese obstáculo. Ayúdanos en nuestra debilidad. Fortalece, Señor, perfecciona tu poder, Señor, en nuestra debilidad. Te lo pedimos, Padre. Llénanos de tu espíritu, danos discernimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, el primer versículo nos dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos. Jesús, ¿quiénes eran estos 12 discípulos? Jesús tenía muchos seguidores. Para este momento Jesús tenía muchos seguidores. Y dentro de ese grupo de seguidores había un grupo que él consideraba discípulos. Pero todavía dentro de ese grupo de discípulos había otro grupo selecto que él mismo seleccionó, que los hizo apóstoles. Hablamos de eso en la prédica que pueden conseguir en YouTube, que se llama La elección de los 12, basada en Lucas 6, 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar, ¿recuerdan? Y pasó la noche orando, y dice el 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, o sea que había un grupo de discípulos, y escogió de ese grupo de discípulos a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. ¿Y qué significaba que ahora los llamaba apóstoles? Que pasaban a una función diferente. No dejaban de ser discípulos, seguían siendo discípulos. Ahora era más bien una función adicional, o tendrían una función adicional. El discípulo es aquel que sigue voluntariamente a su maestro, que es enseñable, que tiene el corazón dispuesto y la mente dispuesta a aprender lo que Dios tiene para enseñarle o lo que su maestro tiene para enseñarle. Pero adicional a esta función, ahora estos eran nombrados apóstoles. ¿Qué significa esos apóstoles? La palabra apóstol lo que significa es que son enviados. Estos, a quien Jesús los llama ahora apóstoles, es porque iban a ser enviados. Y hoy estamos estudiando cuando Jesús los envía. Así de sencillo. No todos los discípulos fueron apóstoles, pero sí todos los apóstoles fueron discípulos. Estos apóstoles, ¿ok? Porque normalmente escuchamos hoy día sobre el apóstol y el apóstol. No. Estos apóstoles tenían una virtud especial. Y era que habían sido instruidos, seleccionados y enviados personalmente por Jesucristo. Y él aquí eligió a 12, ¿ok? Y eran así como son descritos estos apóstoles. Esa era la virtud de ellos. Aun cuando Judas, después de la ascensión del Señor, Judas deja de estar con los apóstoles por su final trágico, por su traición y por no haber creído. Pedro después toma la palabra antes de recibir el Espíritu en una acción propia, parecía que fuera él el que lo decía así, pero igual estaban orando, igual estaban queriendo agradar al Señor en lo que hacían. Eligen, echando suertes, a un 12º apóstol para que ocupara el lugar de Judas, y eligen a Matías. Pero de Matías no sabemos más, sino del que sabemos que también se autodenomina apóstol, es Pablo. Vamos un momento al libro de Gálatas. Y esto afirma la virtud de estos apóstoles. No eran cualquier persona que se autodenominara apóstol o que fuera denominado por hombre, sino más bien por Jesucristo. Mira lo que dice el capítulo 1 de Gálatas. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo se autodenomina con propiedad apóstol. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto nos habla de que Pablo no solamente fue llamado por el Señor, en el testimonio donde él envía a Damasco, cae del caballo, se le aparece una luz, y era el mismo Señor diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sino que también fue instruido por él y enviado por él, porque se denomina apóstol, enviado por el Señor, y fue nombrado así por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, hoy día, basado en este término de enviado, sí, puede ser que hoy día haya muchas personas enviadas, pero más que apóstol, porque tiende a confundirse, podemos llamarlos misioneros, ¿sí? Enviados a compartir, a propagar, a proclamar el Evangelio, y es la forma correcta de llamarlo. ¿Qué hacían estos 12? Estos 12 acompañaban a Jesús, le habían oído predicar el Evangelio del reino, ¿sí? Era lo que, ¿se acuerdan cuando estudiamos la parábola del sembrador? Cuando ellos piden, Señor, pero explícanos esta parábola. Y Él les dice, a ustedes es dado a conocer las verdades del reino de Dios, porque era a ellos, a ese grupo selecto, los que iban a ser enviados y estaban siendo preparados para esta gran comisión. ¿Qué más hacían? Observaban su comportamiento, el modo de sus oraciones, las manifestaciones de sus milagros, todo esto. Andaban con Jesús para arriba y para abajo, seguían a Jesús, realmente vivían permaneciendo con Jesús. Decían predicar entonces lo que Él, debían entonces predicar lo que Él predicaba. Era eso lo que tenían que predicar, llamando a los hombres a un retorno incondicional con Dios, a una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo. El plan de Jesús lo revela Marcos en el capítulo 3, 14. Dice, y estableció a 12 con un propósito, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Los llamó discípulos para que estuvieran con Él, para que le siguieran y luego mandarlos. El plan era capacitarles a fin de que fueran aptos. No los mandó de buenas a primeras, sino que tenía, si sacamos la cuenta, aproximadamente 3 años caminando con ellos para enviarlos al final del tercer año, en los últimos 6 meses, a predicar. Y necesitaban estar aptos, no solamente por ese tiempo, sino por lo que venía después que el Señor ascendiera. ¿Sí? Por la propagación del Evangelio por medio de la iglesia. ¿Y qué les dio? Dice que les dio poder y autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades. Les da la instrucción y ahora les transmite su poder personal. Esa capacidad humana que tenía Jesús para poder llevar a cabo la misión que el Padre le había encomendado. Ahora Él les transmitía, les confería a los enviados ese mismo poder para en la carne poder hacer lo que el Señor, la voluntad del Padre, lo que el Señor había encomendado. De hecho, sabemos que Jesús más adelante, cuando ora el Señor, le dice, Señor, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, en la misma condición, ¿sí? Con el mismo poder, con la misma autoridad. Así los envío al mundo. Además, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios, ¿ok? Sobre todas las potestades diabólicas, demoníacas. Tenían poder para echarlos fuera de quien fuera cautivo de ellos, oprimidos por ellos. La misión de Jesús siempre fue deshacer las obras del diablo, y esto era parte de eso. El diablo se sometía al poder de Cristo siempre que había un endemoniado. Bueno, también se iba a someter completamente al poder que tenían estos discípulos transferidos. También tenía poder para sanar todo tipo de enfermedades. Las sanidades eran manifestaciones de la realidad mesiánica de Jesús. A través de las sanidades, como leímos en algún momento en Lucas 4, donde Jesús lee, abre el rollo. Vamos a leerlo.
Jesús abre el rollo en la sinagoga por primera vez y ahí empieza él a revelar su identidad, quién era él. Lee la porción de Isaías cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y esta palabra pobres no solamente se refiere a los que no tenían dinero, también se refieren a los que están marginados por alguna enfermedad, por algún mal, a los que normalmente no eran aceptados en la sociedad. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas eran las señales descritas en la profecía de Isaías, que hablarían de que el Mesías había llegado. Y ahora no solamente es Jesucristo el que hace estas señales, sino que empiezan 12 hombres. Van a empezar 12 hombres a hacer las mismas señales que Jesucristo. Y esto tenía que hablarle al pueblo de Israel. Y estos enviados prácticamente serían Jesús en cada sitio que estuvieran. Eran la representación misma, era Jesús mismo a través de ellos haciendo las obras que ellos hacían. Lo que quiere decir que cada una de las cosas que ellos hacían no debía darle gloria a ellos. Cada cosa que hacían debía llevar a la persona, a la idea, a la persona de Jesucristo. ¿Sí? Y esto habla igual de nuestra vida espiritual actual. Las cosas que hacemos en el nombre del Señor, ¿a dónde llevan a las personas? ¿Los llevan a Jesucristo o los llevan a darnos gloria a nosotros mismos? A decir de nosotros: qué bueno es este muchacho, qué bueno es esta señora. Ay, esa señora es tan buena. Sí, ella como que es cristiana, porque ni siquiera hemos manifestado la fe, solamente amamos en obra. La obra tiene que estar acompañada de la declaración del Evangelio, de la declaración de nuestra identidad en Cristo. Hoy día el mensaje del verdadero Evangelio debe ir acompañado de señales de poder. No se trata solamente de predicar el Evangelio. Tiene que haber alguna señal. Tiene que haber algo y una señal de poder. Tiene que estar presente de la mano del Evangelio. Y usted dirá: ajá, pero ¿qué? Entonces tenemos que ir a sanar. Mira, no se trata solamente de las sanidades espectaculares, que estaban limitadas en momentos a la soberanía de Dios. Era Dios quien las permitía, a veces no sanaba. Sencillamente no lo hacía. Pero aparte de estas sanidades espectaculares, también se trataba de la evidencia del poder del Señor establecido mediante, o en la evidencia de las vidas transformadas. ¿Tu vida habla acerca del poder del Señor? ¿El poder del Señor ha transformado tu vida y la gente puede ver ese poder? Estas vidas transformadas son evidencia cierta del poder operativo del Espíritu de Dios. Y tiene que ir de la mano del mensaje de la gracia que salva y transforma. El Evangelio salva, pero también transforma. Y esta transformación tiene que ser evidente. Eso no quiere decir que el poder sanador de Jesús ha mermado. ¿Puede hoy Jesús manifestar una sanación milagrosa? Sí puede. Amén. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo, estas señales, eran para llamar la atención y traer las personas a Jesús, para traer las personas a su evangelio, a la salvación, a establecer su fe en lo correcto, en la verdad de su palabra. Amén. Amén. Todo siempre y cuando lleve gloria a su nombre. Es más, cuando estudiamos el libro de la primera vez que Jesús va a Nazaret, en Lucas también, hubo una referencia que en su paralelo, en el sinóptico de Mateo, hace cuando Jesús no hizo muchas señales. Y le decían, bueno, la gente lo esperaba con ansia porque él venía a Capernaum de hacer, bueno, multitudes de milagros. Y esta gente estaba así como que, bueno, vamos a ver cuáles son las señales que tú haces. ¿Y qué dice la palabra? Que no pudo. No pudo. ¿Será que no podía? Podía, pero hubo un impedimento.
¿Y saben cuál es el impedimento para que el Señor obre poderosamente? La incredulidad. Mateo 13 lo dice, Mateo 13:58, mira lo que dice ahí. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad. ¡Wow! O sea, nosotros podemos poner un freno a los milagros del Señor. Fe, no crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso tiene una razón de ser. No hay forma de que su poder se manifieste en un corazón que no cree. Y los envió a predicar el reino, les da poder y autoridad. Agarró a sus discípulos. Esto nos está hablando de que tiene las multitudes, hacemos un recuento, tiene las multitudes, esas multitudes sabe que hay personas que intencionalmente lo están siguiendo, y aún así dentro de esos que lo están siguiendo, elige a 12 para estar más cercanos a él, para mostrarle cosas que quizás los discípulos no veían, para responderle cosas que quizás el resto de las personas no iban a conocer. Y después de vivir eso, les da poder y autoridad. Y ahora viene la causa de todo esto, enviarlos. Enviarlos a predicar el reino de Dios. Era el propósito principal, era el objetivo central de todo esto. Estas señales apoyarían el mensaje. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Vayan, prediquen y sanen. Según Marcos 6, 7 y 9, mire lo que dice, que es el paralelo de esto que estamos estudiando. Marcos 6, 7 y 9. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Y bueno, ya vamos a estudiar esto aquí en Lucas. Entonces, nos da un dato interesante Marcos, que no los envió cada uno por separado, los envió de 2 en 2. Y esto apoya y Salomón expresa también en Eclesiastés la importancia de estar acompañado. Dice, mejores son 2 que 1, en Eclesiastés 4, del 9 al 10. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, no suman sino multiplican acción, porque si cayeren el uno, levanta a su compañero. ¿Qué tal? Entonces el Señor los envía de 2 en 2 y la primera actividad entonces venimos diciendo que era proclamar el reino de Dios. Era el único mensaje que debían transmitir, que no es otro que el evangelio de salvación. La gente tenía que entender de que ya el reino de Dios se había acercado para salvarlos. El Mesías era esperado para salvación del pueblo. Y el saber que había llegado era porque iban a ser salvos. Mateo 10:6 nos dice que este mensaje era exclusivo por ahora a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eran estos los primeros que iban a recibir este mensaje. Y no se trataba de que ellos predicaran sus pensamientos acerca del reino de Dios, sino el mensaje específico, el evangelio del reino de Dios. Debían quedarse enmarcados en eso. Que era el mismo que predicaba Juan el Bautista, anunciando la venida del Señor. Que era el mismo que predicaba Jesús cuando inició su ministerio. Vayamos a Marcos 1. Hermanos, miren, hago un pequeño paréntesis. Hay una costumbre sana que consiste en abrir la Biblia. Nosotros asistimos aquí, básicamente eso es para las personas que nos visitan por primera vez, que quizás no tienen el dominio de saber dónde están, pero acostúmbrese a abrir la Biblia, a leer desde su propio recurso, porque eso le da a usted una ubicación mental de dónde lo va a conseguir, en su Biblia, en su Biblia. A veces yo no recuerdo dónde están porciones de la Biblia
y solamente el hecho de saber que está por lo menos en cierto evangelio, tengo en mi mente más o menos cómo es la página donde está. La Biblia es suya, acostúmbrese a usarla. Porque si solamente nos habituamos a verla en una pantalla, nos va a dar flojera agarrar el texto como tal. Usa el teléfono, sí, pero yo creo que nada como lo original. Creo que el efecto no es el mismo. Es una opinión. Les recomiendo, porque para mí ha sido bendición, abran sus Biblias. Y si no tiene ahorita una, podemos conseguirle una. Tenemos Biblias que no se están usando. Muchas. ¿Sí? Ok. Marcos 1, 14 al 15. Cierro paréntesis. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ese era el mensaje. Diciendo, ¿qué está diciendo? El evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, lo que decía era eso. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en el evangelio, en las buenas nuevas de salvación. El evangelio como mensaje procedente de Dios es invariable, no cambia, siempre es el mismo. Pablo declara que el evangelio no debe ser cambiado y que cualquier alteración del evangelio constituye al mensaje y al mensajero anatema. Gálatas 1. Versículo 7. No que haya otro, leemos el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio es uno solo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, también incluyendo Pablo, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Acarrea una maldición para el mensajero. Y el mensaje en sí distorsionado del evangelio es una maldición para quien cree en él. Distorsiona. Dirige tu fe hacia donde no es. Y pones tu fe en algo que no te proporciona salvación. Los que son enviados no pueden tener un mensaje diferente del que los envió. Debían proclamar el mensaje del mismo modo que Jesús había hecho y les había enseñado. Y no hay peor desgracia para una congregación que haya maestros que enseñen sin saber lo que enseñan. Que no tracen con fidelidad la palabra de Dios. Que consulten 2 o 3 versículos y se pepiten a hablar acerca de sus vivencias y de cómo esto ellos lo aplicaron a su manera y que no lleve a las personas a la fe verdadera que es en Cristo. Se termina enseñando distorsiones o palabras de hombres que no están respaldadas por la palabra de Dios. Y de estos estamos llenos más ahora. Y es una realidad. Aquí enseñamos Biblia. Si usted no quiere aprender Biblia, entonces no es aquí. Aquí enseñamos la verdad de la palabra. Entendiendo de que Marco Ponce no tiene nada que agregarles a sus vidas. El Señor sí. Y el Señor a través de Marco Ponce sí. Pero si quitan al Señor de Marco Ponce, queda en carne. Y no hay nada bueno para ustedes ahí. También es importante resaltar que quien va a ser enviado debe ser llamado antes. Nadie se autoenvía.
Primero el Señor llama para llevar a cabo la encomienda y después es enviado. Así pasó en Antioquía, cuando el Espíritu Santo llamó a que sean apartados Bernabé y Pablo. Y una vez que fueron llamados, apartados, fueron enviados. Ahora, ¿cuál evangelio? Vamos a predicar la verdad del evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio que proclama la gracia salvadora de Dios. El evangelio que entroniza a Dios, declarando la total incapacidad del hombre para hacer algo en relación a su salvación. Solo lo único que tiene que hacer es aceptar por la fe la oferta de la salvación. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, son salvos. Es un don del Señor. Es algo que el Señor le agradó darnos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por medio de tus acciones. No por medio de tus esfuerzos. Y esto no es de vosotros tampoco. El Señor en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestra muerte. Hay quienes dicen, no, pero si estabas muerto, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Sí, pero es que no se trata de la muerte física. Es la muerte espiritual que habla de una separación. Y en medio de nuestra separación del Señor, de Dios, Dios en su luz nos hace ver nuestra condición y nos permite decidir. Así es como funciona. El Evangelio anuncia que Dios se ha acercado y que la salvación procede solo de Él. Dios nos ha regalado la salvación por gracia. Por gracia. El Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Es de Él. No hacemos equipo con Dios en esto. Y el Evangelio anuncia el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Es salvación a todo aquel que cree. No es para todos, es para el que cree. Procede de Dios. Y Apocalipsis 14:6 califica el Evangelio como eterno. No cambia. Pablo nos ha dado una luz también acerca del mensaje que se predica, que se predicaba y que se sigue predicando hoy. Primera de Corintios 15. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esto es lo que salva. El cual también recibisteis, lo aceptaron, creyeron en él y en el cual perseveran. Y hoy debemos seguir perseverando. Por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, serás salvo. Si no lo retienes, creíste, quizás, como habíamos dicho en prédicas anteriores, estaban convencidos. Sí, eso es como que es, pero no convertido. Porque primeramente os he enseñado, porque fue lo primero que Pablo hizo, porque era lo que iba adelante, al igual que lo que estamos estudiando hoy, el Señor los envió primeramente a predicar el reino. Pablo dice, porque primeramente, fue lo primero, os he enseñado lo que asimismo recibí, porque Pablo también necesitó ser evangelizado. Necesitó recibir el mensaje para poder creer en él. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a... O sea, que no vino a improvisar, ya estaba escrito. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso tampoco salió así improvisado, también estaba escrito. Y que apareció a Cefas, o sea, que hay testigos, y después a los 12, y después Pablo confirma lo que habíamos hablado hace rato. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen aquí. Después apareció Jacobo, después a los 12, y al último
de todo, como un abortivo, como alguien que nació fuera de tiempo, pero también fue incluido, me apareció a mí. ¿Sí? Cualquier distorsión del mensaje puede variar el mensaje divino y afectar la base de la fe para salvación. Este peligro se corre tanto afuera de la iglesia como adentro de la iglesia. Hechos 20. Pablo también nos exhorta a sus hermanos, a nuestros hermanos. Hechos 20, 28 y 30. Voy más rápido que Ana. Ay, me ganaste. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros. Atención, y esto es responsabilidad nuestra. Miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es un trabajo de los pastores, obispos, ancianos de nuestra iglesia, velar para que la verdad sea como es, se mantenga verdadera, no se distorsione. Por eso aquí le invitamos a que cuando usted quiera escuchar a algún predicador con el que está quizás haciendo clic, vaya a su liderazgo y consulte. No escuche cualquier doctrina. No lo haga, es peligroso. Para eso están los obispos, los líderes, los pastores de su iglesia, para velar por esa enseñanza. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. No son ovejas, son lobos, que no perdonarán al rebaño. Van a querer llevarlo a su enseñanza. Los van a invitar. Porque aquí lo hacemos mejor. Porque aquí viene más gente. Y aquí la gente llora más. Aquí la gente se cae. ¿Sí? Y de vosotros mismos. Y esto es una realidad súper actual. De nosotros mismos, de ustedes mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A quiénes? A los que son multitud, no, a los que ya son discípulos seguidores de Jesús. A esos serán arrastrados. Por tanto, velen, atentos. ¿Qué dijo aquel? Vamos a buscar. Lea su Biblia. No se quede con que, ok. Verifique lo que se está enseñando. Velen. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ok. Atentos, debemos velar, constatar la verdad que se predica hoy. Mira. Ajá, por tanto, velen, eso. Discierne, dice Juan, los espíritus. Primera de Juan 4:1. Ayúdame ahí, Anita. Juan 4:1, sí. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Tiene que haber un fruto evidente. No se vayan tras cualquier enseñanza porque les pareció chévere. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y no crea que a usted no se le van a pegar ni se le van a acercar. ¿Sí? A lo largo de 15 años, créanme que mi familia y yo hemos vivido mucho de esto, de personas que quieren hacernos ver que en nuestra iglesia estás equivocado. Está bien esto, pero esto no está tan bien. Me acuerdo cuando nos íbamos a bautizar, había un señor que se reunía en una iglesia que era
era una chocita, ¿sí? Como un ranchito. Le decían, en la iglesia se llamaba el pesebre, yo no sé si era porque era un rancho, ¿no? Y bueno, eso me pareció así como, qué humilde, ¿sabes? Pero me acuerdo que él, cada vez que oraba, mi esposa se ponía a llorar. Entonces yo cuando veía, pero era ella que lo hacía, o sea, cada vez que ese hombre hablaba, empezaba a hablar, o oraba, mi esposa se ponía a llorar. Y yo le digo, oye, pero este hombre es raro. Estábamos recién llegados, teníamos 2 meses de haber venido a la iglesia. Y ella me dice, Marco, sí, yo lloro todo, y me hace llorar, pero yo no me siento cómoda, no me siento bien. Y me acuerdo que él, una de las cosas que nos decía era, ya nosotros estábamos a punto incluso de bautizarnos. Y saben, aprovecho para decirles que en estos días estuvimos revisando algunos archivos y están el archivo de los bautizos de todos ustedes, de la mayoría de los que están aquí, su fecha y todo. Y así que si no saben más o menos cuándo se bautizó, podemos averiguar en qué fecha. Sí, 1 de noviembre nos bautizamos. Pero me acuerdo que días previos a bautizarnos, nosotros estábamos en la duda todavía, tenemos ese conflicto de si nos manteníamos en la iglesia en la que habíamos creído en el Señor, no en la iglesia, en el Señor, o nos veníamos a esta porque entendíamos que aquí estábamos creciendo. Pero allá era una emoción, pero aquí crecíamos. Y Dios nos hizo ver lo sabio, es donde crece, no donde te emociona. En fin, decidimos bautizarnos. Y este señor nos agarra y dice, sí, pero ¿cómo te vas a bautizar? Y yo, bueno, no, nos vamos a un centro donde allá la gente se siente, se mete en una piscina. Y no, ¿en una piscina? No, Jesús se bautizó en un río. Los rayos. Y te vienen a meter esa duda. Y de verdad que dudamos, tuvimos que orar, tuvimos que pedir consejería. Y fueron aclaradas todas las dudas. Para la gloria de Dios nos bautizamos y dejamos de compartir con esas personas. Porque nos van a confundir. Nos van a confundir. En el Evangelio bíblico, todo inicia de la mano de Dios, no del hombre. El Evangelio, por cierto, no exime al hombre de su responsabilidad personal. No es como que Cristo murió en una cruz, ya el hombre, olvídalo, como si no hubieses hecho nada. No, sí hiciste, sí generaste una deuda, pero no la pagaste tú. El hombre se salva por gracia, pero se pierde por desobediencia y rebeldía al no creer. Nos lo dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado. ¡Ay, qué bendición! No eres condenado si has depositado tu fe en Jesucristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que te van a condenar por no haber creído. No creíste, ahora te condeno. No, la condenación viene desde mucho más atrás. Desde el pecado original. Ya decidiste mantenerte en la condenación. Verlo así. Pero si crees, ojo, sales de ese cuadro. Eres salvado y ya no eres condenado. Porque no ha creído en el nombre de ¿quién? Del unigénito Hijo de Dios, de Jesucristo. Ponme ahí el versículo 36, Ana. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo la tiene, no la tendrá, la obtiene. Pero el que rehúsa, el que decide, rehusar es una acción personal, es una acción voluntaria. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora Dios es malo. O sea, por no creer, Dios se puso bravo con él. No, la ira de Dios ya está contra toda impiedad, ya está. Solo que al momento de creer nos libramos de esa ira. Amén. El segundo aspecto de la misión que respaldaba el mensaje era sanar enfermos. Las palabras del mensaje del Evangelio iban acompañadas de manifestaciones de poder.
Ya tenían el poder y la autoridad para hacerlo. Ya se les había dado. Ahora tenían que efectuarlo. La misión de los 12 era reproducir lo que el Señor había hecho en muchos lugares. ¿Y qué? Jesús solo tenía un rango de influencia, de impacto, pero los 12 tendrían un mayor territorio para impactar. Y mayor territorio, mayor número de personas que podían creer en el Evangelio y en el poder sanador de Dios. Y todas estas señales se seguirían manifestando a través de los apóstoles aún después de la ascensión de Jesucristo. Versículo 3, Lucas 9:3, dice: no tomes nada para el camino. Wow, ya va, Señor, pero ¿qué es esto? O sea, me das poder, pero me pones la cosa como difícil. Ni bordón, ni alforja, ya vamos a ver qué es eso, ni pan, ni dinero, eso sí saben qué es, ¿verdad? Ni llevéis 2 túnicas. Ahora les está dando una instrucción adicional, que les da lo que necesitan para efectuar lo que iban a hacer. Les dice lo que iban a hacer y ahora les da la instrucción de lo que no deben hacer. Y no deben llevar nada, prácticamente lo que le está diciendo aquí. Y esto habla de que no debían perder tiempo en buscar nada para ayudarse al camino. Realmente no está diciendo que no, bueno, ahora que van a ir, no lleven nada. No, era que vayan ya. Como que ahorita levanta alguno de ustedes, mira, vete a, no sé, vete a España. Vete a España, vete. Ajá, pero ya va, y la maleta. Vete a España. No pierdas tiempo en maleta, no lleves maleta. No, pero es que no necesitas dinero. Vete. Se trataba de solo salir confiando en el cuidado y provisión del Señor. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Están dispuestos o no están dispuestos? Sí. Complicado, cuando vemos el tema dices, ¡ah, ya va! Ya. No debían llevar bordón. El bordón era una vara que ellos utilizaban para caminar sobre terrenos inestables, ayudarse a subir subidas empinadas, muy empinadas. Se ayudaban también para defenderse a veces de algunos animales. Normalmente cuando entraban en las aldeas o en las ciudades habían grupos de perros que atacaban a los visitantes, entonces le caían a palo, si no agarraban la piedra invisible. Eso era, pero Jesús le dice no lleven bordón, pero Marcos dice, en 6:8 dice lleven bordón. Entonces, ¿a quién le creemos? Como la cuestión era que no perdieran tiempo, realmente ese es el sentido, eso es lo que se entiende acá. Entonces se trataba de no vayan a buscar un bordón mejor, o vayan a buscar otro bordón por si acaso, o vayan a buscar un bordón que fuera más útil o que usan especialmente para los viajes, con lo que tienen. Vayan. También les dice, no lleven alforja. Alforja era simplemente una bolsa o un morral para el viaje, para el camino. Con ella, normalmente uno iba a viajar, bueno, prepárame ahí la alforja. Entonces, preparaban comidita y te preparaban. No había chance. No te detengas, ni siquiera vas a buscar un bolso para meter provisiones. Te vas así como estás. ¿Quiénes están dispuestos? Así como estás. Imagínate que ahorita te dicen, párate y dale. Ay, pásame el bolso. No, pásame el bolso. No, dale. La misión debía ser atendida con urgencia. Y no había tiempo para preparar ningún morral para abastecerse. Tampoco debían llevar pan. Pan sí saben qué es, ¿verdad? Mira, pero un sanduchito ahí para el camino. Dale. Un Mortal Kombat. El que servía a Dios y que había sido llamado y enviado por Él, depende enteramente de su provisión y cuidado. Dios no envía a nadie sin la provisión para hacerlo. Dios es Dios. Recuerde que su provisión no depende de usted, depende de Dios. Aun cuando usted trabaje y eso le genere un sueldo, usted también está dependiendo de Dios allí.
Con el dinero fue la misma condición. Bueno, préstame ahí entonces para, yo te pago ahora. No, no, sin dinero. No tomen dinero. Y esto es la vida cristiana a veces. El ministerio es una experiencia de fe. Usted no puede cumplir con el ministerio teniendo en cuenta, pero yo voy, pero ¿qué es lo que hay? ¿Cómo voy a hacer yo para...? No, sí, no funciona. Es una experiencia de fe. El que salva, sustenta y da la provisión cotidiana. ¿Cree eso? No debían llevar dos túnicas, por lo menos una, que es la túnica. La túnica era la vestimenta que va pegada al cuerpo. Sobre esa se ponían un manto y se ponían otras cosas, pero la túnica era como que, digamos, la ropa interior. No podías llevar dos. O sea, de noche le daba o te la volteaba. No podías llevar dos. ¿Sí? No sabemos cómo llegó esa túnica, pero seguramente, no sé, en el camino seguro el Señor proveía túnica. No quiere decir que no, tampoco, no le digo, no se cambien la túnica, no dice eso, sean cochinos. Muchas veces el no contar con una buena provisión o con recursos para garantizar el sustento es lo que nos limita en participar del ministerio del Señor. Siempre queremos tener todo garantizado, pero el Señor exige de nosotros obediencia e inmediatez. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? Que parece un poco drástico de Jesús enviarlos a hacer eso de esa forma, pero saben, Jesús vivió su ministerio así. Él no era que llevaba, mira, tráeme ahí, mira, vamos, no. ¿Y cómo multiplicó el pan a los 5,000? Dependía de Dios, del Señor. Y entonces ahora les da otra instrucción. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y salid de allí. Y de allí salid. Suena raro, ¿no? Y esto va referente a la hospitalidad. Entrar en una casa, cuando dice entre en una casa, obviamente está hablando de una casa, de que entrar en la casa implica que has sido invitado a entrar. No era que, permiso, ¡pah!, entro a la casa. No, obviamente tenías que ser invitado a la casa. Invitados a hospedarse, ¿verdad? No se trataba, pero lo que te dice es que no se trataba de elegir la mejor opción, sino la primera en la que te abrieran la puerta. Mateo nos da más detalles. Vamos a Mateo 10. De hecho, todo el capítulo de Mateo habla acerca de este envío. Mateo 10. ¿Lo tienen? 10. Ahorita te digo, ya me llega primero. 10, 11. 10, 11. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Y entrar en una casa, Mateo señala que debían informarse. Obviamente ellos no podían ver y decir esta es digna. No, ellos debían informarse de qué casa era digna para ellos poder hospedarse. ¿Y qué significa eso? ¿Que fuera digna para recibirlos a ellos como personas especiales? No, sino que ellos podían predicar en cualquier parte, pero no podían quedarse en cualquier parte. El criterio no dependía si era mejor o peor el lugar, sino que dependía de la persona que daba el hospedaje. Aunque el mensaje del Evangelio era abierto a todo público, una persona en desacuerdo o de mala conducta no era digna de hospedar a un mensajero del Señor.
tenías que cuidar tu testimonio. Los enviados debían saber elegir bien el lugar en el que ellos mismos no pudiesen ser tentados o vulnerados. No era en cualquier sitio. Bueno, si quieres se quedan aquí. No, ya va. Podían predicar en cualquier sitio, pero no podían dormir en cualquier sitio. Esta era una instrucción de Jesús. Que una casa o persona fuese digna de hospedar consistía primeramente en que tuviera la buena disposición de hospedar a los discípulos en su misión. Que entendiera esta persona quiénes eran estos hombres y qué estaban haciendo. Debían tener una buena disposición para eso y que también tuvieran una buena disposición para el mensaje. Que quisieran recibir y escuchar lo que ellos traían. El ser hospedador es una de las manifestaciones necesarias en la vida cristiana. ¿Usted es hospedador? ¿Usted abre las puertas de su casa para discipular, para evangelizar? Y esto es parte del evangelio. Si usted no es buen hospedador, si le cuesta recibir personas en su casa, todavía creo que no ha entendido bien el mensaje del evangelio. Tu casa no es tuya. Un día te van a pedir cuentas por tu casa. No digo de abrir las puertas a todo el mundo, pero sí ser receptivo a la dirección del Espíritu cuando alguien tiene la necesidad de que le abras la puerta. Y también les dice que debían permanecer en el sitio hasta que salieran de la ciudad. Entren allí y cuando tengan que irse, salgan. Eso eliminaba la tentación de cambiar y acomodarse en el lugar más cómodo, sino que ahí llegaron, ahí se quedaron. Porque si no, mira, vamos ahora a probar aquí. No, vamos a devolvernos para acá. No, chicos. ¿Ah? ¿A dónde se? Exacto. ¿Ustedes tienen tanque? Ay, lo que pasa es que, bueno, allá estos hermanos tienen demasiada sed del evangelio. De planta eléctrica. ¿Tienes pozo? Y además de eliminaba la tentación de cambiar el sitio porque fuera más cómodo o no, permitía también dedicar tiempo para edificar a los de la casa, ¿verdad? Tenían ese privilegio. Volviendo al Evangelio, al capítulo 9, dice el versículo 5, y donde quiera que no os recibieren, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Qué raro, ¿verdad? Tenía que quitarse las sandalias, sacudir y seguir. Y era evidente que los enviados de Jesús, así como Jesús, no iban a ser aceptados y recibidos en todos los sitios a los que fueran. Es una realidad. En este caso, no solo rechazaban a los mensajeros, sino que también estaban rechazando el mensaje y quien envía el mensaje. ¿Ok? Cuando esto ocurría, debían seguir el ejemplo de Jesús. Cuando le pedían que se retirara, ¿qué hacía Jesús? Se retiraba. Cuando leímos hace poco en Gadara, cuando en la transformación del endemoniado, ¿qué le pidieron a Jesús? Por favor, vete. ¿Y Jesús qué hizo? No, usted, no. Se retiró. Igual fue en Nazaret. Al ser rechazado, Jesús se retiró. La libertad de los hombres está en recibir o rechazar el mensaje. Es su libertad. Y no debemos vulnerarla. Al ser rechazados, debían salir. Y la siguiente acción, sacudir el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Este acto tenía mucho significado. Y era que al hacer esto, se consideraba que el lugar de donde salía era pagano y gentil. Gentil no era que eran cordiales, no, sino que estaban alejados, separados de Dios. Y no tenían derechos a sus bendiciones. Era un acto simbólico. Dice el Señor en Mateo 18:17 que cuando alguien es advertido de un pecado y persiste en su pecado, en su perdición, en su desconocimiento, sea tenido como gentil y publicano, como un pecador, ya, esa es su etiqueta. Sacudir los pies no tenía nada que ver con una acción disciplinaria inmediata o una maldición que recayera sobre el que rechaza. Era una manifestación pública de testimonio judicial
era, mira, ya yo sacudí mis sandalias contra ti. Date cuenta, era quizás también un llamado a la reflexión. Date cuenta que ni el polvo de tu tierra la quiero cargar en mis sandalias. Era un llamado al arrepentimiento. Los que eran despreciados, los que salían y sacudían sus sandalias, no debían sentir ningún tipo de enojo o resentimiento. No era eso. No lo hacían en molesto de desagrado. ¿Cómo me haces esto? No. Más bien, debían sentir gozo de participar en los vituperios de Cristo, de ser rechazados. Si rechazaron a Jesús, ¿quién soy yo para que no me rechacen? Hoy día, si rechazaron a Cristo, ¿quién eres tú para que todo el mundo cuando prediques te crea o crea en el Señor? También te van a rechazar, pero no le tengas miedo a que te rechacen. Aquí nadie tenía miedo a que lo rechazaran. Mateo 5:11 dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, cuando sean rechazados. El Señor dice que seríamos doblemente felices cuando por su causa fuésemos rechazados. ¿Y le vamos a tener miedo a ser feliz? No tiene sentido. ¿Sí? Pablo, mira cómo se expresaba Pablo. Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo ¿en qué? Naguará, el loco. Sí, loco por Cristo, como dice. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo consideraba un gozo sufrir acá por causa del Señor. Por último dice el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Cumplieron el mandato. Fueron obedientes. Dieron el mensaje y sanaron por todas partes, incluyendo obviamente a las personas endemoniadas. Indica que la salida fue inmediata y efectiva. Cumplieron la misión encomendada al pie de la letra. ¿Amén? En conclusión, esta misión hoy día se reactivó cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Hoy usted tiene en el Espíritu Santo el poder del Señor para ir a predicar el Evangelio de su reino, el Evangelio de verdad, la palabra de la cruz. Usted fue llamado en el momento que creyó. Y ahora en el conocimiento de su palabra es enviado a predicar las verdades del Evangelio. ¿Está consciente de que es enviado a predicar las verdades del Evangelio? ¿Enviado a dónde? Enviado al sitio donde está. Enviado a la casa donde vive. Enviado al trabajo donde trabaja. A la escuela donde estudia. A la universidad donde estudia. Usted es enviado. Así que proclamemos el verdadero y único evangelio, la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo por causa de su pecado, la oferta de salvación por medio de la fe que hace el Señor, la vida regenerada y eterna obtenida por poner nuestra confianza en Cristo y su sacrificio. Hablemos de eso, prediquemos el evangelio y que la principal señal milagrosa que se produzca y que sea irrefutable, sea nuestra vida transformada, que habla de la nueva criatura que ahora somos en Cristo. Amén. Oremos.